El tema que tenemos es, para el último tema de conferencia, es limitaciones y excepciones del derecho de autor en el ámbito educativo, posición de la Asociación Internacional de Editores y la Federación Internacional de Entidades de Derecho de Reproducción, IFRO. Bueno, ese es un tema porque está en discusión lo de las posibles nuevas limitaciones y excepciones en materia educativa, y por eso hemos traído que es un tema preocupante y que ha mostrado mucho su preocupación IFRO sobre esta materia, y las asociaciones, también la Asociación Internacional de Editores, IPA, y por eso hemos traído aquí a la doctora Cabanellas, que nos acompaña en esta ocasión, como en muchos otros seminarios anteriormente. La doctora Cabanellas Ana María Cabanellas es abogada, autora y editora, presidenta del Comité de IFRO para América Latina y el Caribe, vicepresidenta del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, CADRA, vicepresidente actual del Grupo Iberoamericano de Editores, y lo fue anteriormente, fue presidenta de la Unión Internacional de Editores, creo que fue la primera mujer en ocupar ese cargo, y que fue un honor para América Latina contar con ella. Bueno, la doctora Cabanellas es muy conocida como una autoridad mundial en estos temas sobre la industria editorial y también en materia de gestión colectiva de derechos reprográficos, y para nosotros es un honor que esté aquí. Nos ha acompañado en el proceso de creación de la Sociedad de Editores y Autores de Panamá, la entidad de gestión colectiva de derechos reprográficos, SEA. También un tiempo nos acompañó la doctora María Fernanda Mendoza, que también acompañó este proceso, y yo olvidé mencionarla esta mañana en ese sentido. Así que sin más, le doy la palabra a la doctora Cabanellas para que comience, y al finalizar les recuerdo el debate que comprende al final del panel 8, el debate que comprende este tema de ella, el anterior, los tres temas. Hay 15 minutos para contestar. Ahí los pueden dejar en donde está la sección de preguntas y respuestas, dejar todas sus preguntas allí. Bueno, adelante, doctora Cabanellas. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Yo quiero ante todo agradecer la posibilidad de participar una vez más en este seminario. Lo vengo haciendo desde hace muchísimos años. También quiero agradecer a la Cámara Panameña del Libro, a su presidente Orit Betech y su directora Ela Soto, y al doctor Eduardo Benítez y al ingeniero Carlos Winter del Ministerio de Cultura de Panamá, a Eduardo por la coordinación y a Carlos Winter por la organización, ya que comenzamos organizando este seminario con él. Hace muchos años que IFRO auspicia este seminario y siempre nos sentimos muy honrados de hacerlo. Muchísimas gracias. También quería decirles que ayer entré en la feria virtual con mi avatar, recorrí la feria, me gustó muchísimo hacerlo, así que bueno, eso, que me gustó mucho recorrer ayer la feria. A ver si sé entrar a mi presentación ahora, share screen. Sí, acá me encontré. Muy bien. Un segundito. Sí, se ve bien, Ana, se ve bien. Sí, pero tengo que encontrar, espérate porque estoy en cualquier slide, no donde tengo que estar. Ahora sí. Muy bien. Entonces hoy ya
Javier Díaz Olarte, explicó qué era IFRO. Javier es hoy miembro del board de IFRO y representa al idioma español, y a nosotros nos pone muy contentos estar tan bien representados en IFRO. Así que nos representa a CADRA, a SEA, a todas las entidades de gestión latinoamericanas que hablaron en este seminario en el día de ayer. En el año 2000, nosotros nos propusimos, junto con el Grupo Iberoamericano de Editores, el CERLALC y CEDRO, crear entidades de gestión en Latinoamérica. Al mismo tiempo, IFRO decidió que era necesario tener más entidades de gestión. Y como ustedes pueden ver, en el año 2000, IFRO tenía asociadas 39 entidades de gestión, y en la actualidad tiene 107 entidades de gestión de 85 países. Estas 39 entidades de gestión recaudaban 351 millones de euros, y en la actualidad se recaudan 1.500 millones de euros. Tenía 94 miembros y hoy 152 miembros. Quiero explicar que 107 son entidades de gestión y el resto de los miembros son, por ejemplo, la Unión Internacional de Editores, por mencionar uno. Quiero también aprovechar para contar que hace una semana fue autorizada Escritor, la entidad de gestión de Bolivia. Y hoy al mediodía íbamos a hacer la inauguración oficial, yo iba a hablar por Zoom, pero ocurre que la pandemia los ha hecho quedarse encerrados nuevamente, entonces este acto inaugural se ha postergado. También se están gestando entidades de gestión en Perú, Paraguay y Ecuador. La misión de IFRO es desarrollar y servir de apoyo a una red de organizaciones de gestión colectiva eficiente y efectiva alrededor del mundo. Esto significa que, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, Malawi, Sudáfrica y España, todos pertenecen a esta red. De modo de asegurar que los derechos de autor de autores, artistas visuales y editores sean respetados cuando sus obras son reproducidas y usadas alrededor del mundo. Hacemos esto defendiendo los derechos de autor y el sector creativo, y para ello construimos una red de entidades de gestión fuerte y resistente que respalda los derechos de creadores y editores, incluidos los derechos económicos y morales. En nuestro trabajo demostramos confianza y compromiso y actuamos con tolerancia y respeto. Bueno, el tema que nos trae hoy es limitaciones y excepciones al derecho de autor en el ámbito educativo. Con el fin de mantener un equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de derechos y los usuarios de las obras protegidas, las leyes de derecho de autor permiten ciertas limitaciones a los derechos económicos, es decir, casos en los que las obras protegidas pueden utilizarse sin la autorización del titular de los derechos y con o sin pago de compensación. Las limitaciones y excepciones a los derechos de autor y conexos varían de un país a otro debido a condiciones sociales, económicas e históricas particulares. Los tratados internacionales reconocen esta diversidad al proporcionar condiciones generales para la aplicación de excepciones y limitaciones, permitiendo que los legisladores nacionales decidan si se aplica una excepción o limitación particular y, si es el caso, determinar su alcance exacto. Debido al desarrollo de nuevas tecnologías y al uso cada vez mayor de Internet en todo el mundo, se ha considerado que es necesario volver a calibrar el equilibrio anterior entre los intereses de las varias partes interesadas. Limitaciones y excepciones es un tema considerado en la agenda del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI. Y recientemente su debate se ha centrado principalmente en 3 grupos de beneficiarios o actividades en relación con las excepciones y limitaciones. Las actividades educativas. Entonces, estábamos con el convenio de Berna. Algunas limitaciones encuentran su consagración desde este convenio, como las informaciones periodísticas, discursos políticos, el derecho de cita, la utilización de obras para la enseñanza. El convenio, sin embargo, contempla requisitos para poder declarar la limitación o excepción. Esos requisitos los conocemos como la regla de los 3 pasos. La famosa...
regla de... La famosa regla de los 3 pasos dice que las limitaciones deben ser usadas en casos especiales, como las contempladas en la ley, sin importar el uso altruista que se le esté dando a la obra. O sea, casos especiales reglamentados en la ley, no se debe causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor y la utilización no debe atentar contra la explotación normal de la obra. Las limitaciones y excepciones más comunes son la reproducción, publicación o difusión de discursos, la utilización de normas legales, la reproducción de artículos de actualidad, la utilización accidental o incidental de una obra, la utilización de obras orales. Muchas de las veces hay una restricción para estas limitaciones y es que sea un uso privado, personal y que no haya retribución económica. Sin embargo, los discursos y las normas legales suelen considerarse que están en el dominio público y no hay ninguna restricción para su uso. La utilización de obras que se encuentran permanentemente en sitios públicos es otra excepción. Por ejemplo, si yo me saco una foto frente a un monumento o una estatua, no tengo que pedir permiso. O, por ejemplo, yo hice una obra sobre la arquitectura en la Argentina y fotografié muchos frentes de casas y no tuve que pedir permiso para cada una de esas fotografías. Y la utilización de las obras para fines judiciales, por ejemplo, cuando acompaño un libro o un texto a un escrito judicial para demostrar o valorar o lo acompaño como prueba, ¿verdad? El derecho de cita. El derecho de cita a mí me parece muy interesante porque yo hace muchos años que soy editora y comencé siendo editora exclusivamente de libros jurídicos y todos ustedes saben la tendencia que tenemos los abogados a hacer muchísimas citas. Entonces a mí me llamaba mucho la atención cuando no estudiaba y veía los libros de mi padre que mencionaba a este autor, este autor, este autor, y no, nadie se ofendía, muy por el contrario, se ofendían si no lo citaba. Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa. Esta disposición se encuentra en el artículo 10, apartado 1 del Convenio de Berna. Tal y como explica el catedrático Ricketson en un estudio que hizo para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las citas para fines educativos o informativos, de crítica o científicos quedan claramente incluidas en el alcance de la norma. Según este artículo, se considera exento todo acto de explotación, reproducción, distribución, comunicación al público y puesta a disposición, así como también las traducciones. Además, este artículo se aplica a todo tipo de obras, siempre que se hayan hecho lícitamente accesible al público, y no establece ninguna limitación específica en cuanto a la cantidad de texto que puede citarse. Evidentemente, el propio término cita ya sugiere cierta restricción, pero en última instancia su longitud se determinará en cada caso a reserva de las condiciones, de la medida justificada por el fin que se persiga, y siempre que se haga conforme a los usos honrados. De forma análoga, puesto que la excepción relativa a las citas no está sujeta a restricción alguna en cuanto a beneficiarios ni tecnología, las citas para fines docentes y de investigación que hagan profesores, estudiantes e investigadores, así como aquellas realizadas a través de cualquier medio de explotación, esto de formatos digitales y contextos en línea, pueden tener la consideración de usos exentos. Si bien la remuneración no es obligatoria, nadie impide a los Estados miembros imponer regímenes de remuneración a las citas exentas, circunstancia que permitiría cumplir más fácilmente el requisito de conformidad a los usos honrados que si se hace una utilización libre de la cita. Como sucede con los usos para fines docentes y según se establece en el artículo 10.3, del Convenio de Berna, deberá mencionarse el nombre del autor, como figura en el original, así como también la fuente de la que se ha obtenido la obra.
También el artículo 10 es de obligado cumplimiento y los Estados miembros deben integrar esa disposición en sus legislaciones nacionales. Ahora bien, no todos los recogen de la misma manera. Por ejemplo, la Ley 11723 argentina limita el derecho de cita a 1000 palabras. Como no explica cómo se miden, se entiende que puede haber varias citas de un mismo autor en una misma obra, lo que se da generalmente en las obras científico-técnicas y, como decía, en especial en las obras jurídicas. Los actos escolares. Aparte de las actividades didácticas propiamente dichas, algunas leyes permiten explícitamente la interpretación o ejecución de obras musicales y literarias en actos y celebraciones escolares, siempre que no haya que pagar una entrada para asistir a la interpretación o ejecución, o que no se haya concebido para obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto, y que los artistas, intérpretes o ejecutantes no reciban una retribución por participar en el espectáculo. En los países nórdicos esta excepción está muy bien determinada y comprende también las interpretaciones y ejecuciones que se llevan a cabo en los actos escolares, en la medida en que sean gratuitas y no tengan finalidad comercial. En tanto que Islandia también la establece, pero dice que cuando se cobre entrada por asistir a la interpretación o ejecución, los autores tendrán derecho a recibir una retribución. Los autores, dije, lo cual está muy bien que se reconozca, ¿verdad? El resto de las legislaciones nacionales no mencionan para nada esta cuestión, y los actos escolares no siempre estarán exentos con arreglo al ámbito de aplicación de estas excepciones nacionales con fines didácticos. Por ejemplo, Francia excluye expresamente de la excepción con fines didácticos cualquier actividad de entretenimiento. Hay actores que consideran que en países donde existen sociedades de gestión colectiva sería necesario disponer de una licencia concedida por la correspondiente sociedad para poder realizar dichas interpretaciones o ejecuciones, incluso en los casos en los que no exista una finalidad comercial o lucrativa, lo que implica, por tanto, que los autores sí recibirían una retribución. Otra excepción es la utilización en archivos y bibliotecas. Por lo general, todo el mundo coincide en que las bibliotecas pueden realizar reproducciones exentas en cualquier soporte, ya sea analógico o digital. Las excepciones en beneficio de las bibliotecas tienden a incluir exclusivamente el acto de reproducción, pero no mencionan ni la comunicación pública ni la distribución. Por lo tanto, la excepción no tiene ninguna restricción por lo que se refiere a la naturaleza y alcance de las obras, ni a los fines específicos de uso, ya se trate de la conservación, investigación o enseñanza o estudio privado, siempre que no se haga para conseguir una ventaja económica o comercial directa o indirecta. Explicado de otra manera, la biblioteca puede hacer una copia en nombre de un investigador, pero no puede entregársela. En el mundo analógico, esta brecha tecnológica se puede salvar fácilmente tan solo con suponer que entregar una copia al investigador no es un acto de distribución pública. No obstante, por lo que respecta al derecho de autor en el entorno digital, esto es mucho más complicado. ¿Cómo podría subsanar la biblioteca esto? Haciendo una copia y entregándola en un dispositivo USB o en algún otro dispositivo tangible, pero no podría enviarla por correo electrónico. Asimismo, en los países que rige el derecho anglosajón, el uso leal en formatos digitales y en línea se aplica de una manera muy restrictiva. Las bibliotecas de los Estados Unidos pueden digitalizar las obras que contengan en sus colecciones, pero no pueden publicarlas en Internet si no tienen una licencia a tal efecto. La directiva europea. Ya se refirió esta mañana de manera impecable Javier Díaz Olarte. Pero yo tengo que traer a colación estos artículos que hacen a la educación y por los cuales tanto IFRO como la Unión Internacional de Editores y sobre todo la Federación Europea de Editores, juntos hemos trabajado muchísimo para que se modificara la redacción original de varios de ellos o para evitar que se sancionaran. Además,
hoy Heidi Lung decía que en relación al Tratado de Beijing, que muchas veces los países adoptan en su legislación principios de estos tratados sin haberlos firmado o haberse adherido a ellos. Por ejemplo, en el caso de la Directiva Europea, el año pasado se estaba gestando un proyecto de ley de propiedad intelectual acá en la Argentina, en la que se quería incluir las disposiciones de la Directiva Europea y aplicarlas a la Argentina. Por eso es tan importante todo tipo de tratados, directivas, etcétera. No importa en qué país se estén haciendo, en qué continente se estén haciendo, porque de una manera u otra siempre nos van a afectar, sobre todo por las relaciones que tenemos con todos estos países. El artículo 3 se refiere a minería de textos y datos con fines de investigación científica. Los Estados miembros establecerán una excepción a la presente directiva con respecto a las reproducciones y extracciones realizadas por organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural con el fin de realizar, con fines de investigación científica, minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan acceso lícito. Las copias de obras u otras prestaciones hechas de conformidad con este apartado se almacenarán con un nivel adecuado de seguridad y podrán conservarse con fines de investigación científica, en particular para la verificación de resultados de la investigación. Los titulares de derechos estarán autorizados a aplicar medidas para garantizar la seguridad e integridad de las redes y bases de datos en que estén almacenadas las obras u otras prestaciones. Dichas medidas no irán más allá de lo necesario para lograr ese objetivo. Los Estados miembros alentarán a los titulares de derechos, organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural a trabajar juntos para establecer las mejores prácticas comunes para la aplicación de la obligación y de las medidas contempladas en los apartados anteriores. Y el artículo 4 dice que las reproducciones y extracciones realizadas de conformidad con el apartado anterior podrán conservarse durante todo el tiempo que sea necesario para los fines de minería de textos y datos. La excepción o limitación establecida se aplicará a condición de que el uso de las obras y otras prestaciones a que se refiere dicho apartado no esté reservado expresamente por los titulares de derechos de manera adecuada como medios de lectura mecánica, en el caso de contenido puesto a la disposición del público en línea. También dice que el presente artículo no afectará la aplicación del artículo 3 al que nos hemos referido. En primer lugar, el artículo 3 de la nueva directiva contempla una excepción en beneficio de universidades y otros organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural para que puedan llevar a cabo, con fines de investigación científica, minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan acceso lícito. Exactamente en la minería de textos y datos. Se trata de un proceso tecnológico que permite el tratamiento de grandes cantidades de información, textos y datos en formato digital, con el fin de adquirir nuevos conocimientos, descubrir nuevas tendencias o patrones. Esta actividad puede implicar actos que afecten a los derechos de autor o al derecho sui generis sobre las bases de datos, en la medida en la que pueden requerir la reproducción de las obras de texto a tratar o la extracción de contenidos de una base de datos protegida. Para aquellos casos en los que la organización que pretenda realizar labores de minería de textos y datos no sea un organismo de investigación o institución responsable del patrimonio cultural, o la finalidad de la actividad de minería sea ajena a la investigación científica, por ejemplo, labores de minería para la adopción de decisiones empresariales complejas o desarrollo de nuevas aplicaciones o negocios, los estados también deberán establecer un límite o excepción. Esta limitación no solo será aplicable en el caso de que el titular de derechos de la obra afectada no haya establecido una reserva de derechos de forma adecuada. En el caso de que los titulares de derechos hayan establecido una reserva de derechos, se requerirá una licencia. Ninguna de estas dos excepciones lleva aparejada una remuneración a favor de los titulares de derechos, a pesar de que posibilitan que estas organizaciones lleven a cabo reproducciones de obras e incluso conserven estas copias. Por ello, parece previsible que los titulares de las obras afectadas por labores de minería, fundamentalmente autores y editores de obras científico-técnicas,
tiendan a hacer una reserva expresa de sus derechos, de forma que esta actividad requiera una licencia cuando se lleve a cabo por organizaciones distintas de los organismos de investigación o instituciones responsables del patrimonio cultural. Vamos a pasar entonces ahora al artículo 5. Perdón. Ilustración para la enseñanza. Este artículo 5 antes llevaba el número 4. La directiva autoriza el uso digital de obras y otras prestaciones únicamente a efectos de ilustración con fines educativos en la medida en que ello esté justificado por la finalidad no comercial perseguida a condición de que dicho uso tenga lugar bajo la responsabilidad de un centro de enseñanza en sus locales o en otros lugares, o a través de un entorno electrónico seguro al que solo puedan acceder los alumnos o estudiantes y el personal docente del centro, y vaya acompañado de la indicación de la fuente con inclusión del nombre del autor, salvo que ello resulte imposible. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, los Estados miembros podrán establecer que la excepción o limitación adoptada con arreglo al apartado 1 no sea aplicable o no se aplique con respecto a determinados usos o tipos de obras u otras prestaciones, como materiales destinados principalmente al mercado de la enseñanza o partituras, en la medida en que estén fácilmente disponibles en el mercado de acuerdos de licencia adecuados que autoricen los actos a que se refiere el apartado primero del presente artículo y adaptados a las necesidades y especificidades de los centros de enseñanza. Los Estados miembros que decidan hacer uso de lo dispuesto la enseñanza adecuada las licencias que autorizan los actos a que se refiere el apartado primero del presente artículo. Ahora bien, la directiva también prevé una excepción para permitir el uso digital de obras y prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos. El anterior límite previsto en la directiva 2001-29 no amparaba expresamente usos digitales ni la enseñanza en línea. Por ello, la nueva directiva incluye esta excepción dirigida a cualquier centro de enseñanza reconocido por un Estado miembro, independientemente del nivel educativo, ya sea primaria, secundaria, enseñanza universitaria o formación profesional, en la medida en la que los usos se justifiquen por la finalidad no comercial de la actividad docente. Esta excepción abarca tanto los usos digitales en el aula física como a distancia a través de intranets o campus virtuales, a los que pueden acceder los alumnos ubicados en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estados podrán establecer que esta excepción no sea de aplicación a determinados tipos de obras, como aquellas destinadas principalmente al mercado de la enseñanza, partituras, libros didácticos, manuales universitarios, por el indudable perjuicio que podría suponer a su comercialización, siempre que el usuario disponga de la posibilidad de adquirir una licencia para su uso. Además, podrán establecer que esta excepción lleve aparejada una compensación equitativa a favor de los titulares de derechos afectados. En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual de España ya recoge dos excepciones sobre el uso de material protegido para la ilustración con fines educativos, pero solo una de ellas, la prevista en el artículo 32.4, lleva aparejada una remuneración equitativa a favor de los autores y de los editores. Por último, la directiva obliga a los Estados miembros a incluir en sus legislaciones una excepción que en España ya ha sido incorporada hace años y que posibilita a las instituciones responsables del patrimonio cultural la reproducción con fines de conservación de obras que se encuentren permanentemente en sus colecciones. En relación con estas excepciones, nos recuerda la directiva que éstas deben cumplir con los 3 pasos, de forma que las mismas solo puedan aplicarse en determinados casos especiales, que no sean incompatibles con una explotación normal de las obras y que no perjudiquen injustificadamente a los intereses legítimos de los titulares de derechos. Todos los legisladores de los Estados miembros deberán tener muy presente esta norma fundamental, de forma que las excepciones que se adopten cumplan estrictamente el fin perseguido, tratando de afectar lo menos posible los intereses de los titulares
lo que normalmente se consigue con el reconocimiento de una remuneración o compensación. Y ahora les quiero mostrar, por ejemplo, cuando hicimos lobby desde la Unión Internacional de Editores, este es el flyer que se envió a todos los legisladores de la Comunidad Europea cuando se estaba discutiendo lo que antes era el artículo 4 y que hoy es el artículo 5. Ven, tiene cuatro hojitas, o sea que era una hoja así doblada, como con 4 caras, y en ellos nos preguntábamos cuál es el problema, por qué eso importa, dónde estamos hoy, y qué sugerimos. Y sugeríamos que la excepción del artículo 4 debería aplicarse únicamente cuando no existan sistemas de concesión de licencias. Cuando se aplique la excepción, debe haber una compensación justa y obligatoria para todos los usos bajo la excepción. En la segunda carilla nos referíamos al valor de los autores, editores y a los usuarios de este contenido educativo. Y en la siguiente hablábamos del impacto potencial del mencionado artículo 4 en el sector del texto y la imagen. Y por último, en la última carilla, explicábamos qué era lo que pedíamos. Que se defina claramente el uso digital, que se elijan soluciones que sean funcionales, que haya una compensación y que los Estados miembros puedan seguir excluyendo a los libros de texto de esta excepción. Lo que nosotros pedimos, se tomaron en cuenta las aclaraciones clave que buscábamos sobre este artículo, incluida la referencia a extractos en los considerandos, aclarando que los Estados miembros pueden prever que la excepción no se aplique al material destinado principalmente al mercado educativo o a la partitura, y aclarar la aplicación de la disposición de anulación de licencia, a pesar de la disposición que establece en el artículo 7 que cualquier disposición contractual contraria a la excepción será inaplicable. Bueno, resumiendo, la directiva introduce medidas para adaptar las excepciones y limitaciones al entorno digital y transfronterizo que incluyen una excepción para la minería de texto y datos por parte de los organizadores de investigaciones con fines de investigación científica. Una excepción general para otros fines. Una excepción para permitir el uso digital de obras y otros temas para ilustración para la enseñanza. Y los Estados miembros pueden hacer que su solicitud esté sujeta a la disponibilidad de licencias y pueden proporcionar una compensación justa a los titulares de derechos por los usos digitales de sus obras bajo la excepción. Y por último, el artículo 6 crea una excepción para permitir que las instituciones del patrimonio cultural hagan copias de cualquier obra u otro tema que esté permanentemente en sus colecciones con fines de preservación. Bien, como reitero cada vez que me refiero a las limitaciones y excepciones, y ya en Panamá me han escuchado decir esto, porque me ha tocado este tema en forma más breve en otra ocasión, las excepciones al derecho de autor son excepciones, no son derechos. Un editor debe tener el derecho de proteger sus obras, lo mismo que el autor. Y el usuario no debería tener un derecho a sus excepciones. La información es gratuita, las ideas son gratuitas, y la red está llena de información gratuita. Aquellos que quieren tener acceso a mis obras, quieren tener acceso a mi creatividad. Esto puede sonar a confrontación, pero en definitiva yo soy muy optimista y creo que mis contenidos, soy editora hace 50 años, y sí, creo que mis contenidos son tan buenos y necesarios que la gente va a estar dispuesta a pagar por ellos y no va a querer o no me va a pedir tenerlos gratuitamente. Lo cual no es cierto, porque está lleno de obras pirateadas de mi editorial, de mi padre, de mi hermano, mías, de otros autores de mi editorial, lamentablemente en la red.
En última instancia, necesitamos un equilibrio entre los intereses de los editores, sus modelos de negocios y el interés de la sociedad en su continua inversión por un lado, y el interés del usuario por tener acceso del otro lado. Hay algunas tendencias que mejoran la situación de todos. Por ejemplo, los editores han publicado muchos más contenidos en la red en la medida en que ven posibilidades de ser remunerados. Han bajado mucho los precios de los libros cuando son publicados en ebook, nunca son más caros que el libro en papel, a no ser que el libro en papel no exista, y el promedio es que el valor del libro en ebook sea desde un 30% más bajo que el libro en papel. Muchos creen que debería ser más barato, pero los costos que tiene un editor hasta llegar al ebook son los mismos. Necesitamos corregir, diseñar, armar. Nos ahorramos el papel, nos ahorramos la entrega del libro. Por eso el descuento o el precio mejor que hacemos. Lo que se conoce como long tail significa que los editores pueden ahora comercializar su lista de descatalogados o backlist y sus libros de nicho. También pueden comercializar su catálogo vigente. Lo pueden hacer en forma global y llegar a muchos más destinos de los que llegaban antes. Y respondiendo a lo que planteaban ayer los autores, es cierto, en estos casos, convertir un libro analógico que ya tenemos digitalizado es un costo muy bajo. Por eso se puede bajar muchísimo el precio de los ebooks. Pero como dije, hace 50 años que soy editora y hace muchísimo menos que mis libros están digitalizados. Entonces, pasar los libros como es el plomo, ¿no? En un una especie de plástico transparente que es más, imprimía ese plástico de revés para que la copia fuera más eficaz, más eficiente. Entonces pasar el libro ebook, sí, resulta costoso. Como dijimos, se vienen realizando reuniones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para decidir si se hace un tratado sobre excepciones y limitaciones para la educación. Hola. Ahí volví, sí. Sí, Ana, ya estamos terminando, por favor, la parte final ya, porque nos están pidiendo Bueno, muy ya bien. el salón. Muy bien, sí, sí, te digo entonces. Bueno, tanto la Unión Internacional como la IFRO no están satisfechos con que se haga un tratado con excepciones para cuestiones educativas. No lo consideran necesario, consideran que con los elementos que hay hoy se puede trabajar, y sobre todo porque las entidades de gestión que fueron creadas justamente para facilitar el acceso a los textos educativos cumplen muy bien con esa función, con lo cual es innecesario la creación de un tratado. Y además ya existen muchas excepciones en las legislaciones nacionales, lo cual hace que sea innecesario un tratado para tratar este tema. Y nos preguntamos siempre si el derecho de autor seguirá siendo una herramienta útil como lo ha sido hasta ahora. Hola. Y si se mantendrá... ¡Ay, Jesús! Hola, ¿cómo? Sí, ya Ya tenemos que termino, la última terminar, pero es que este frase. es importante Sí. para que concluya ella, porque este es el tema esencial. Es la última frase. Ok. Bueno. ¿Seguirá siendo una herramienta útil, tan útil como lo ha sido hasta ahora? ¿Se mantendrá el delicado equilibrio y seguiremos argumentando si realmente es correcto aplicar el derecho de autor o no? Bueno, sabemos, un equilibrio es como balanzas, algo que se equipara. Y si pesa mucho una o pesa mucho la otra, alguien se amaca y uno sale volando por el aire o el otro se cae. A pesar de todas las voces en contrario, Internet ha inclinado la balanza con mayor peso hacia la comunidad de usuarios. Y mi esperanza es que ambos lados lleguen a un equilibrio, antes que el editor y el autor se vean impedidos de proveer de contenidos para la educación y el entretenimiento. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Con esto concluimos el tema número 4. Sí, el tema número 4, y entonces, pero
cualquier pregunta sobre esto en la etapa de debate al terminar el panel 8. Y entonces ya entramos en la transición para el panel 8.